Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Burak Özçivit realmente se ha rendido con Neslihan? Escuchen la impactante confesión que le hizo a su amigo cercano sobre su relación. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo y que seguramente dejará a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Porque lo que acabamos de saber sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül cambia completamente el rumbo de esta historia de amor y drama que hemos estado siguiendo con tanta atención. Según las últimas informaciones que han llegado a nuestra redacción, el guapo actor Burak Özçivit fue visto anoche en un restaurante muy exclusivo y reservado de Estambul, pero esta vez no estaba en una cena romántica ni en una reunión de negocios habitual, sino que estaba acompañado de uno de sus mejores amigos de la infancia, alguien en quien confía plenamente. Y lo que allí se habló ha salido a la luz para rompernos el corazón. Testigos cercanos aseguran que Burak se veía visiblemente afectado, cansado y con una expresión de tristeza que muy pocas veces hemos visto en su rostro, y durante la conversación, que duró varias horas. El tema principal fue, sin duda alguna, su complicada situación con la bella Neslihan. En un momento de la noche, cuando la conversación se volvió más profunda y emocional, se escuchó a Burak decir una frase que resume todo el dolor que lleva dentro: amigo, te lo juro. Para Neslihan hice todo lo que estaba en mis manos, di mi alma, pero ya no sé qué más hacer. Estas palabras han caído como un rayo en el mundo de la farándula porque confirman que, a pesar de los intentos de reconciliación y de los esfuerzos por mantener viva la llama, las cosas entre ellos están en un punto crítico. Burak continuó desahogándose con su amigo, explicando que durante los últimos meses ha intentado ser el compañero perfecto, apoyándola en sus proyectos, estando ahí en sus momentos difíciles y tratando de entender sus silencios, pero parece que nada de eso ha sido suficiente para calmar las aguas. Le di mi tiempo, mi paciencia y mi amor incondicional, pero a veces siento que estoy luchando contra una pared, confesó el actor mientras miraba fijamente su taza de café, como si buscara respuestas en el fondo de ella. Es desgarrador imaginar a un hombre tan exitoso y admirado sentirse tan impotente ante los asuntos del corazón, pero esto nos demuestra que, al final del día, ellos también son seres humanos que sufren y lloran por amor igual que nosotros. La conversación entre los dos amigos continuó y Burak reveló detalles que hasta ahora desconocíamos, mencionando que hubo noches en las que se quedó despierto esperando una señal de Neslihan. Un mensaje o simplemente una mirada que le dijera que todo iba a estar bien, pero esa señal nunca llegó como él esperaba. Yo quería construir un futuro sólido, quería que dejáramos atrás los rencores del pasado y empezáramos de cero, pero ella parece estar atrapada en sus propias dudas, agregó Burak con un tono de voz que denotaba resignación. Por supuesto, no podemos ignorar la posición de Neslihan en toda esta historia, ya que sabemos que ella es una mujer fuerte y decidida. Pero quizás las presiones externas y los malentendidos han creado una barrera invisible entre los dos que ni siquiera el amor de Burak ha podido derribar. El amigo de Burak, escuchando atentamente y tratando de consolarlo, le preguntó si todavía había una esperanza, si creía que había una última oportunidad para salvar lo que tenían. A lo que Burak respondió con una sinceridad brutal: la esperanza es lo último que se pierde, dicen, pero yo siento que mi tanque de energía se ha vaciado, hice lo que pude, de verdad. Hice todo lo posible por verla sonreír de nuevo a mi lado. Esta declaración nos hace pensar si estamos presenciando el final definitivo de una era o si esto es simplemente una crisis muy fuerte antes de la calma. Pero lo cierto es que ver a Burak tan vulnerable es algo que nos conmueve profundamente. Los rumores de separación siempre han estado rondando, pero escuchar estas palabras salir directamente de su boca, aunque sea a través de una conversación privada con un amigo, le da una veracidad y un peso emocional que no podemos ignorar. Imaginen la escena:
dos amigos sentados en la penumbra, hablando de la vida y del dolor, mientras afuera el mundo sigue girando sin saber que una de sus parejas favoritas está al borde del abismo. Burak también mencionó que extraña los viejos tiempos, aquellos días en los que solo con mirarse se entendían, en los que no hacían falta palabras para saber que se amaban. Pero ahora cada conversación parece convertirse en un campo de batalla o en un desierto de frialdad. ¿Sabes qué es lo más difícil?, le dijo Burak a su amigo casi susurrando, lo más difícil es saber que la amas con locura, pero sentir que tu amor no es suficiente para sanar sus heridas. Es evidente que Burak ha llegado a un límite emocional donde necesita decidir si seguir luchando por algo que parece inalcanzable o si es momento de dar un paso al costado y cuidar de su propio corazón. Neslihan, por su parte, se ha mantenido en silencio en sus redes sociales, lo que muchos interpretan como una señal de que ella también está procesando todo lo que está sucediendo en su vida privada. Y quizás este silencio sea la respuesta que Burak tanto teme. Sin embargo, Burak dejó claro que no se arrepiente de nada de lo que hizo, no me arrepiento de haberlo intentado, porque ella lo vale, pero uno tiene que saber cuándo ha dado todo y cuándo es momento de aceptar la realidad. Estas palabras resuenan con mucha fuerza y nos enseñan una lección sobre el amor propio y los límites en las relaciones. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es qué pasará después de esta noche de confesiones, si Burak tomará una decisión drástica o si Neslihan, al enterarse de cómo se siente él, reaccionará y luchará por él. Es una situación muy delicada y llena de matices, donde no hay culpables ni inocentes, solo dos personas que se amaron mucho y que ahora intentan encontrar el camino, ya sea juntos o separados. Nosotros, como fanáticos que los hemos seguido desde el principio, solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad que se merecen, aunque eso signifique tomar caminos distintos. Esta historia nos recuerda que el amor no siempre es un cuento de hadas y que a veces, el mayor acto de amor es dejar ir o aceptar que hicimos todo lo que pudimos. Queridos seguidores, esta noticia nos ha dejado con un nudo en la garganta y muchas preguntas en la cabeza sobre el futuro de esta pareja tan querida. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones, pero la conversación no termina aquí porque su opinión es lo más importante para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de Burak Özçivit? ¿Creen que tiene razón al sentirse así después de todo lo que ha hecho? ¿O piensan que Neslihan tiene sus propios motivos válidos para estar distante? ¿Creen que todavía hay una oportunidad para que el amor triunfe o es este el final definitivo? Por favor, escriban sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta el próximo video.